Volvemos al tema de la Cámara de Casación Penal e insistimos, es un tribunal recontra importante de la provincia de Buenos Aires, es una de las cabezas del Poder Judicial de la provincia. Ustedes saben, está envuelta en un verdadero escándalo la Cámara por el fallo donde beneficiaron a un violador que había abusado de un chico de 6 años. Sí. Horacio Piombo, uno de los jueces, el que salió a hablar de los dos que fallaron, primero fue echado a la facultad. Sí. Una buena noticia, en la Facultad de La Plata, donde daba cátedra, lo alejaron y después siguió hablando ahora con el diario La Nación. Sí, en una nota que se publica hoy y en la que dice: no voy a renunciar y además siento que cumplí con mi deber. Recordemos que hasta en el primer momento, cuando habló Piombo, cuando toda esta polémica se generó, él sigue sosteniendo lo que fue su decisión, ¿no? Y su opinión de una cosa terrible, que este chico, como había tenido... como ya había sido violado. Como había sido violado, le habían practicado o había tenido conductas de travestismo y demás, entonces había que bajarle o darle algún tipo de beneficio al violador. Había una habitualidad, esa es la palabra usada en el fallo. No Sí. era habitual, como cada tanto pasaba. Que es un horror total, obviamente, decirlo de que como ya había sido abusado, pero además tampoco está comprobado eso. Pero hay que decir también que en el caso de estos jueces también beneficiaron, en el caso de la muerte de Kevin, recuerden ustedes, al asesino, ¿sí? En el caso de Kevin Sedano. Vamos a hablar con Vivian Perrone, la mamá de Kevin y fundadora además de Madres del Dolor. Gracias por atendernos. Vivian, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué te produjo enterarte de todo esto? La verdad que no me sorprendió, porque uno ya sabe cómo fallan estos jueces, lamentablemente, ¿no? Como vos recién bien dijiste, en la causa de mi hijo, de Kevin Sedano, él fue atropellado, abandonado por Eduardo Suquiasian. Eduardo Suquiasian recibió una sentencia efectiva de 3 años. Mi abogado me explicó que con 3 años de sentencia efectiva, el mínimo de tiempo que tenía que cumplir Suquiasian era de 8 meses. O sea, siempre parece que estamos mendigando justicia, ¿no? Claro. Porque me encontré con mi hijo tirado sobre la avenida, se escapó, modificó las pruebas, solo recibió 3 años. Y de eso solo tenía que cumplir con 8 meses de prisión. Pero Eduardo Suquiasian estuvo preso 2 meses y después pidió un beneficio porque estaba estudiando en una universidad privada para poder seguir cumpliendo con la pena desde su domicilio. Y la verdad que ahí fue cuando nosotros dijimos, no, las cárceles no son solo para los pobres, el que no puede pagar una universidad privada, que termine de cumplir con su sentencia y después que estudie donde él quiera. Pero bueno, justamente los jueces Piombo y Sayargués le otorgaron este beneficio y tengo que nombrar al juez que votó en contra, que es el doctor Natielo. Él votó que Eduardo Suquiasian tenía que, aunque sea, terminar de cumplir con el mínimo de la pena. Cuando yo hablé, porque cuando uno a veces pide una explicación, el único que habló, como en estos casos también, es el doctor Piombo. Sayargués solo agachaba la cabeza y nunca dijo absolutamente nada. Lo que me dijo es que ellos están para los que quedan vivos. Entonces uno dice, bueno, pero es como queriéndole decir también a este nene violador que está para el violador. La verdad que es terrible. Ahora, Sí. Vivian, perdóname, porque a partir del caso del chico de 6 años nos venimos enterando de tu caso, de otros casos más alrededor de estos dos jueces de Cámara de Casación Penal. ¿Qué pasa que siguen ahí? ¿Quién los protege? ¿Qué pasa con los pedidos de juicio político que no avanzan? ¿Nos puedes explicar? Y bueno, ustedes vieron que nosotras desde la Asociación Madres del Dolor hicimos un pedido de jury de enjuiciamiento a Axel López, al juez Salari. La respuesta que recibimos es que ellos actúan dentro de la ley. Sí sabemos que la ley les permite bajar las penas, subir las penas, pero justamente es donde los jueces tienen que utilizar el sentido común y decir, en este caso sí, en este caso no, porque si no, ¿para qué los tenemos ahí si ni siquiera leen las causas? Porque Piombo decía que parecería que este nene fue violado por el padre y todos están diciendo que ni siquiera está dentro de la causa eso.
Entonces no leen las causas, tienen relatores que les leen las causas, les hacen un resumen y ellos firman. Y por supuesto que por eso cobran grandes sueldos. Yo lo que quisiera decir es que me parece que el ministro de Justicia de la Nación, el doctor Alac, realmente debería hacer algo, ya que el ciudadano común no podemos hacer absolutamente nada. No podemos pedir jury de enjuicio, lo podemos pedir, pero después eso no llega a nada. Entonces, estos jueces que causan más dolor, porque este pobre nene con 10 años es más dolor sobre el que ya tiene. Sí, sí, lo están recontra volviendo a victimizar con esto. ¿Cómo, perdón? Que lo están recontra volviendo a victimizar. Pero, por supuesto, cuando a mí me dijeron estamos para los que están vivos y no para los que están muertos. Bueno, pero mi hijo con 14 años no quería estar muerto. Él tenía muchas ganas de vivir, entonces, y está muerto por el que está vivo, que es Eduardo Suquiasian. Y nosotros no estamos pidiendo arruinarles la vida como ellos nos arruinaron a nosotros, sino que se cumpla con la ley. El que es violador, violó y debería cumplir hasta el último día su sentencia. El que atropelló, bueno, recibe 3 años, 5 años, pero que cumpla hasta el último día. La verdad es que sentimos que estamos viviendo en un país donde la justicia no existe, entonces escuchamos hablar de puebladas, escuchamos hablar de que los hinchas de Boca van a buscar porque saben que no va a haber justicia, y no queremos justicia por mano propia. Queremos leyes que nos representen, que nos apoyen y que nos ayuden a sobrellevar este gran dolor. Qué falta de sensibilidad, ¿no? Sobre todo que más allá de las leyes y que ustedes están pidiendo algo que digamos, no es por una cuestión de criterio, sino porque es la ley. Empatía con la víctima, qué falta de empatía y qué falta de sensibilidad. Muchas veces hasta nos acusan de que nosotras queremos venganza. ¿Qué venganza cuando encuentro a mi hijo tirado en la calle y me dicen el mínimo de tiempo que va a cumplir es de 8 meses? ¿Por qué el mínimo? Porque siempre mendigamos justicia. Lo dejó tirado, se escapó, modificó las pruebas. Yo tuve que soportar que le hicieran todo tipo de prueba a mi hijo para demostrar que Kevin no estaba drogado, Kevin no estaba borracho. Ahora yo no sé absolutamente nada de Suquiasian. Y acá con el nene estamos hablando de lo mismo. Si fue violado o no fue violado, ¿qué importa? Y si lo fue, pobrecito, ayudémoslo. Claro, realmente debería haber estado. Por supuesto, y espero que hoy salgan las organizaciones también a ver cómo se puede ayudar a este menor. Y realmente nosotras vamos a hacer una presentación en el INADI porque sentimos que nos discriminan todo el tiempo, ¿no es cierto? Tremendo. Vivian, te agradecemos mucho este contacto. Un abrazo, muchas gracias. Hasta Tremendo. luego. Y volvemos a decir, esta gente está ahí porque los protegen. Sí, claro. Porque más allá de que los fallos que puedan haber hecho sean legales, o por lo menos no sean de manera contundentemente ilegales, evidentemente ante estos escandalosos casos hay alguien que los está protegiendo del poder político, porque si no es insostenible. Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, un tribunal importantísimo en la estructura del Poder Judicial.